Bienvenidos, nostálgicos empedernidos y soñadores que aún confían en el amor que no caduca. Están otra vez en su sala favorita, ese rincón donde las emociones de las estrellas se tratan con cuidado y con profundidad. Están en Escándalos de Series Turcas. Hoy viajamos al centro palpitante de una historia que marcó una época, un cuento moderno que millones abrazaron y que, por lo visto, todavía no ha escrito su última página. Prepárense, porque lo que vamos a relatar no es un simple rumor, sino un sismo sentimental que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco. Demet Özdemir y Can Yaman regresan al centro de la escena, no con un proyecto nuevo, sino con declaraciones que pesan y que arden. Antes de sumergirnos en esta marea de lágrimas y esperanza, les pido el gesto que mantiene vivo este espacio. Suscríbanse ahora a Escándalos de Series Turcas. Activen la campanita para no perderse ni un suspiro de sus favoritos y, si quieren formar parte de nuestra comunidad más cercana y apoyar nuestras investigaciones, pulsen con decisión el botón de suscribirse. Su apoyo es nuestro motor. Un me gusta es una caricia a nuestro equipo, y un comentario es su voz sumándose al coro. ¿Listos para descubrir qué hay detrás de las palabras de Demet? Pónganse cómodos, bajen las luces y empecemos. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, hay instantes en la historia del espectáculo que trascienden la promoción de una producción y se convierten en verdad humana, sin filtros ni maquillajes. Exactamente eso ocurrió hace unas horas, en una emisión del popular programa de variedades Istanbul Nights, un episodio que ya es parte de la memoria televisiva. Lo que debía ser una charla distendida, con risas sueltas y anécdotas sobre nuevos compromisos, se transformó de pronto en una catarsis que dejó sin aliento al público del estudio y a quienes miraban desde sus casas. La protagonista de ese momento insoslayable fue Demet Özdemir. Todo comenzó con preguntas de rutina, nada fuera del guión. Pero cuando la conversación, casi por azar, desembocó en el nombre de Can Yaman, el clima cambió de forma palpable. El murmullo se apagó, el aire se hizo espeso y Demet, con una mirada que parecía atravesar cámaras y tiempo, dejó caer su verdad. Dijo que Can no había sido solamente un compañero de escena. Con la voz firme pero temblorosa de quien se atreve a decir lo que cuesta admitir, confesó que él fue refugio, sostén, lugar seguro. En sus palabras, él fue hogar, esa palabra que no se gasta, esa palabra que uno pronuncia cuando la máscara cae y solo queda lo esencial. Detengámonos un segundo en el poder de ese término. No dijo amiga, no dijo colega, no dijo aventura. Dijo hogar. En una industria que cambia de piel con la misma facilidad con la que se cambia de vestuario, llamar hogar a un antiguo compañero es una declaración que sobrepasa el romance y apunta directo al alma. El silencio en el estudio fue casi ceremonial. Pasaron apenas segundos, aunque para muchos fueron una eternidad, antes de que la presentadora, visiblemente conmovida, hiciera la pregunta que miles de personas, desde el Bósforo hasta las llanuras de Anatolia, llevaban en la punta de la lengua. ¿Sigue sintiendo algo por él? La respuesta de Demet llegó sin titubeos, como un río que rompe el dique. Admitió que sería hipócrita negar emociones que no se diluyen de un día para otro. No aseguró que volvería ahora mismo, no prometió imposibles, pero dejó claro que lo vivido fue real, palpable, y que conserva un lugar sagrado en su interior. Y ahora les pregunto a ustedes, que acompañan esta historia desde los primeros rodajes que los convirtieron en la pareja favorita del público, ¿qué les parece? ¿Fue lo de Demet un hilo de esperanza lanzado al vacío, o el canto dulce de una nostalgia que no se rinde? Díganmelo en comentarios, quiero leerlos a todos. La reacción fuera del estudio fue inmediata y arrolladora. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de mensajes hasta saturar las tendencias. En cuestión de minutos, etiquetas como Almohadilla Candem volvieron a imponer su reinado en medio mundo. Los fans escribían que el amor verdadero no se disipa, que cuando alguien es hogar, siempre se vuelve a esa esquina del corazón. Hubo quienes suplicaron que él la llamara, que diera un paso, que el orgullo no se interpusiera. Incluso varios rostros conocidos del espectáculo, habitualmente reservados para opinar sobre la vida ajena, se animaron a aplaudir la valentía de Demet, celebrando su manera de hablar desde un lugar genuino en una industria de apariencias. Pero el instante que realmente detuvo el reloj llegó poco después. Demet, mirando directo al lente como si del otro lado hubiera un solo espectador, invisible y cercano, pronunció unas palabras que encendieron la red. Aseguró que no se arrepiente de nada, que si pudiera retroceder, reviviría ese amor de punta a punta. La carcajada generosa de él, las discusiones que hacen crecer, esos silencios que dicen más que un discurso. Esa confesión recorrió plataformas, se compartió miles de veces, y fue acompañada por montajes con sus escenas más icónicas, despertando una ola de emoción colectiva difícil de contener.
Y como si no bastara, el equipo del programa decidió jugar una carta inesperada. En una pausa comercial, alguien capturó una imagen entre bambalinas que más tarde publicaron en redes. Demet sentada en el backstage, ojos encendidos, el teléfono en la mano. Según testigos, en su rostro había una sonrisa breve y dulce, la de quien acaba de recibir un mensaje que importa. La especulación fue instantánea. ¿Fue Khan? ¿Reaccionó en tiempo real a sus palabras? Cuando la abordaron a la salida del estudio, fotógrafos y reporteros en tropel, Demet eligió cuidar ese rincón íntimo. Dijo que prefería guardarse algunas cosas, que no todo hacía falta compartirlo con el mundo. Fue una respuesta elegante, de las que no cierran puertas ni las abren de par en par, pero sí protegen lo esencial. Y aún había más. Hacia la mitad del programa, uno de los panelistas preguntó, con algo de audacia, si después de tanto tiempo y distancia, consideraría trabajar de nuevo con Khan. La contestación fue clara, casi liberadora, por supuesto, si el proyecto lo merece. La química que compartieron en pantalla, dijo, no es algo que se construya todos los días. Fluyó, como fluyen las cosas verdaderas. Si el destino y un buen guión se alinean, ¿por qué no? Sería un placer. Las redes estallaron por segunda vez. Miles de usuarios comenzaron a etiquetar productoras, directores y canales, exigiendo un reencuentro artístico entre los dos titanes. Denos una historia nueva, reclamaban. El público la necesita como al aire. Y para coronar el momento, en Istanbul Nights pusieron al aire una recopilación de sus escenas más recordadas, acompañadas por una melodía nostálgica que caló hondo. Al ver esas imágenes, Demet no pudo contener la emoción. Con una sonrisa hecha de recuerdos y con los ojos húmedos, compartió una anécdota que dejó a todos vibrando. Aquella escena del abrazo bajo la lluvia, dijo, no estaba escrita. No figuraba en ningún papel. Fue espontánea. Khan la miró, notó que temblaba por el frío y supo con exactitud lo que tenía que hacer. Era así, siempre entendía sin palabras. Esa revelación encendió el debate. Cuánto de lo que vimos era pura ficción y cuánto era el reflejo de un sentimiento que brotaba frente a nuestros ojos. Cuánto del guión y cuánto de lo que la vida escribía entre toma y toma. Las preguntas se multiplicaron como ecos en un teatro sin fin. Al día siguiente, el balón estaba del lado de él. Khan Yaman fue interceptado por periodistas a la salida de un gimnasio exclusivo en Bebek. Sudoroso, con ropa deportiva y su carisma intacto, no eludió el tema. Le preguntaron si había visto el programa. Con una media sonrisa que guarda mundos, admitió que había visto algunos fragmentos. Dijo estar feliz de que Demet esté bien, que siempre le deseará lo mejor, que es una mujer fuerte, talentosa y muy especial. Y cuando un reportero, buscando la primicia, lanzó la pregunta del millón, si pensaba contactarla después de semejantes declaraciones, Khan dejó una frase que ya se volvió eslogan. Hay charlas que no necesitan testigos. Una respuesta elegante, enigmática, perfecta. ¿Confirmaba un contacto anterior? ¿Insinuaba que ya habían hablado en privado? ¿O simplemente marcaba distancia sin alimentar el ruido? Las interpretaciones fueron infinitas. Fans y analistas desmenuzaron cada sílaba, con lupa y paciencia, buscando la grieta por donde se filtrara la verdad. En medio del torbellino, surgió una voz anónima cercana a ambos, que confió fuera de registro a la revista digital Mirada Bosporiana un detalle que altera el tablero. Nunca perdieron el contacto del todo. Hubo silencio público, sí, para cuidar su vida privada, pero entre ellos siempre quedó un hilo invisible. Tal vez no han sido pareja, pero tampoco han estado desconectados. Esa confidencia echó más leña al fuego, sobre todo después de que seguidores con ojos de halcón detectaran que ambos volvieron a seguir a varios amigos comunes en redes, como queriendo recomponer la trama compartida. El impacto fue tal que incluso marcas que trabajaron con ellos comenzaron a republicar antiguas fotos promocionales, subidas a la ola con frases insinuantes. ¿Y si el destino los cruzara de nuevo, o hay dúos que el tiempo no borra? El marketing también sabe leer el pulso del público. Influencers y analistas mediáticos aportaron su mirada. En un vivo con cientos de miles de reproducciones, alguien sostuvo que lo de Demet no fue casual. Conoce el poder de su voz. Esa confesión, dijo, fue una forma de cerrar con honestidad un capítulo, o de abrir otro. Pero lo hizo con madurez, afecto y sin rencores, y eso habla de la mujer en la que se ha convertido. Como acto final de esta obra del corazón, Demet subió una historia en Instagram. Sin etiqueta ni geolocalización, solo una frase superpuesta a un atardecer incendiado sobre el Bósforo. Hay amores que no se repiten, pero se recuerdan con una sonrisa.
Una imagen sencilla capaz de reunir millones de visualizaciones en horas, de esas que uno guarda aunque no sepa por qué. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, estamos ante una encrucijada narrativa. Estamos viendo el prólogo de un capítulo increíble entre Can Yaman y Demet Özdemir, o lo que presenciamos fue una despedida elegante, colmada de gratitud y de una nostalgia que no duele. Yo, que creo que cuando dos almas se reconocen como hogar no pueden decir adiós del todo, me atrevo a pensar que quizá cambien los cuartos, quizá se mueva el mobiliario, pero los cimientos permanecen. ¿Y a ustedes, qué les dice el instinto? ¿Apuestan por reavivar la llama, o prefieren dejar el pasado donde quedó? Hemos llegado al cierre de esta historia intensa, vibrante, esperanzadora. La travesía de Demet y Can nos recuerda que el amor, en sus múltiples formas, es lo único que de veras importa. Aquí estaremos, pendientes de cada movimiento, cada like, cada mirada cruzada, para contárselos primero. Si este relato les aceleró el pulso, dejen un me gusta y compártanlo con quienes vivieron esta pareja con la misma pasión que ustedes. No olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y considerar la opción de suscribirse para apoyar nuestro trabajo y seguir acercándolos un poco más a las estrellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video. Hasta pronto.